Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos esta edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quienes hablan en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos nuestros queridos amigos de Historia Activa. Aquí estamos nuevamente en el 960 de Radio Nacional y también estamos a través de los teléfonos 423-3822 o si quieren dejar mensaje al 425-7931 o si nos mandan mensaje de texto al celular de Radio Nacional que es 156-515-522 o nos escriben a nuestro email historia-activa@yahoo.com.ar. Allí Rosita Grintal le saca chispa al teclado para estar al día con ustedes. También nos visitan en www.netlog.com/historiaactiva. También nos pueden escuchar a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6, Radio Nacional Mendoza, o nos solicitan amistad en nuestra página de Facebook, que con mucho gusto los aceptaremos para compartir e interactuar desde la web. Así es. Acá hay algunos mensajitos muy lindos en Facebook. Léelo, por favor. Dice acá, último momento, 3 integrantes del equipo de Historia Activa comunican a todos los amigos que un día 3 de julio de 1962 nació un bebé que daría mucho que hablar en los años venideros. Alejandro Cruz. Bueno, sí, hemos querido empezar, porque mañana ustedes va a estar solitos, ¿no es cierto? Pero va a estar en su cumpleaños y Alejandro va a estar en el programa. Esto es muy importante tenerlo presente, porque va a conmemorar, celebrar, ¿no es cierto?, sus primeros añitos de vida. Mis primeros 50 añitos. Es una broma a sus expensas, como siempre yo le digo. Todo bien. Así que aquí está este hombre, amigo, compañero de tantos años, de tantas décadas, ¿no es cierto?, con su casaca roja. Y bueno, ahí continuamos. Usted porque no lo ven, pero si ustedes lo ven, ya usted me va a decir. Nosotros hoy día hemos querido un poquito identificar el día 1 de julio de 1974 con el 1 de julio de 2012. Es decir, han pasado ya casi 38 años del fallecimiento del presidente Perón. Lo decimos esto en función que se terminó un proceso y comenzó otro, un proceso político bastante inestable, ¿no? La llegada del general Perón por tercera vez a la presidencia después de 17 años de proscripción. Porque esto hay que decirlo. El peronismo estaba proscripto, para aquel que no entienda la palabra proscripto, significa prohibido. No era el mismo ni de la primera ni de la segunda presidencia, por supuesto era un Perón mucho más maduro y las circunstancias hicieron, estaba enfermo también, que durara poco en la presidencia, en una época muy inestable políticamente en la Argentina, inestable para todos, ¿no? Y nosotros, como decíamos en la producción, que somos contemporáneos a esa fecha y a esa época, recordamos el alto clima de inestabilidad que había, ¿no? Así es. Perón llega en el año 1972 primero, el 17 de noviembre de 1972, está unos meses reorganizando su movimiento y después vuelve a España, puesto que tenía un cierto número de días para estar aquí impuesto por el gobierno de Lanusse. Después, ya triunfante en las elecciones Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima, regresa definitivamente al país en las luctuosas jornadas del 20 de junio de 1973, en donde dos facciones irreconciliables del peronismo se matan a tiros en Ezeiza. Esto ya es como un presagio, ¿no? Un presagio de lo que iba a venir. De lo que iba a venir y de lo difícil que iba a ser su
tercer mandato. Efectivamente, después de las elecciones del 23 de septiembre, asume el 12 de octubre de 1973, ya restituyó su grado militar, con todos los honores, pero se iniciaba una presidencia no exenta de problemas y graves. En primer lugar, su enfrentamiento con los sectores más combativos de su propio movimiento, esto es, Juventud Peronista y Montoneros, que se evidencia, tiene la eclosión el 1 de mayo del 74 cuando expulsa del acto del Día del Trabajador a la agrupación Montoneros. Y sumado a esto su edad, ya tenía 78 años, su salud, que estaba muy quebrantada por años de cigarrillo, etcétera, etcétera, estaba con los bronquios muy, muy delicados, y ese invierno de hace 38 años lo afectó muchísimo. Si te acordás, y esto lo digo sin ningún tipo de broma, porque nos acordamos de estas cosas. Sí, mucho gusto. Fue a visitar a su amigo el presidente Stroessner en Paraguay. Hubo un acto en la Cañonera que lo había llevado en el exilio hacia allá, y ese día Perón tomó muchísimo frío. A pesar de que estaba con su capote militar, etcétera, tomó muchísimo frío. Pero no es muy abrigado el capote. No es muy abrigado, y él era un hombre mayor. A partir de ahí comenzó su declive de salud y terminó en su muerte el 1 de julio. No sin antes, el 12 de junio, aparecer por última vez en los balcones de la Casa Rosada, cuando fue la ocasión en que pronunció esas palabras que quedaron grabadas como las últimas: yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. A partir de ahí, Perón deja de hacer apariciones públicas y finalmente se agrava su estado el 30 de junio, 30 de junio, bien digo, y fallece al mediodía, a las 13 del 1 de julio. Claro, significó, ¿por qué vino? Porque anteriormente estaba el otro proceso militar de la Revolución Argentina, como nosotros hemos tratado en el programa, desde 1966 a 1973, llamada la Revolución Argentina. Uno de sus últimos presidentes, el general Lanusse, pactó con Perón el regreso, y esto se le llamó el Gran Acuerdo Nacional. ¿Te acuerdas? El famoso GAN. El famoso GAN. Y bueno, esto es fundamental a la hora de tenerlo en cuenta, porque por ahí se perfilan las candidaturas entre un peronista y un conservador, como es Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima. Era una dupla que en otros momentos el peronismo no se podría haber dado nunca, ¿no? No era impensado eso. Era impensado. Estábamos en los 70 como proemio a lo que venía después, porque estuvieron un año. Ese año 73 se votó 2 veces. Se votó 2 veces. Aquellos que tienen el documento, ¿no es cierto?, tienen 2 veces la votación para presidente de la nación. Claro, en marzo y en septiembre. Así es. Lo que debemos decir también es que Perón había llegado a esta altura de su vida como prenda de paz a la Argentina, y así lo quiso asumir, pero las interferencias eran muchas. Si bien las Fuerzas Armadas, en aquel momento en que el partido militar estaba en plena ebullición, acataron el mandato constitucional y depusieron por un momento sus apetencias de poder, porque eso estaba latente. El problema de Perón fueron las organizaciones armadas, la economía y la lucha interna del Partido Justicialista. Claro, la economía estaba bastante hecha trizas. Claro. No olvidemos que previo está el Rodrigazo, que es uno de los corralitos de los 70, digamos. Claro. Y que el signo monetario había cambiado, ¿te acuerdas? Del 31 de diciembre de 1969 al 1 de enero de 1970, como yo les digo a mis alumnos. Es decir, lo que valía 100 pesos empezaba a valer un peso, ¿te acordás? Sí. Hablando en esa moneda, se quitaba por primera vez en la historia esa moneda fuerte que era el peso moneda nacional, claro. M/N que se llamaba, ¿no? Claro. Y que demostraba la consistencia en las monedas y en los billetes. Los billetes eran muy grandes. Sí, todavía tengo en existencia uno de esos billetes, sí, como recuerdo, ¿no? Pero la famosa ley 18.188, claro, que es la que modificó el peso,
y fue realmente una debacle económica que en el 73 era mucho más fuerte aún. Perón trató de hacer un pacto social, creó la CGE, la Confederación General de Empresarios, para que pactara con la CGT, y todo esto está donde puso al frente a Brunner, que era uno de los empresarios más conocidos y reconocidos por todas las facciones, pero estaba en esos menesteres cuando lo sorprende la muerte el 1 de julio. Después de Perón vino el Rodrigazo, vino la devaluación, vino la pauperización de la economía, vino incluso el enfrentamiento de María Estela Martínez de Perón con la CGT y con las 62 organizaciones peronistas por esta pauperización de los salarios y del estado general de la economía. ¿Y vos te acuerdas en aquel momento, cualquier comparación con la época actual es mera coincidencia, como decía un viejo historiador, pero te acordás, colas para comprar papel higiénico, cola para comprar fósforos, yo recuerdo muy bien, y guardaba unas cajas de la época, unas cajas muy bien hecho. Cola para el azúcar. Sí. Y son los mismos que siempre hacen estas cosas que hoy día las tenemos claro como pueblo, ¿no es cierto?, en nuestra maduración personal. Son los que van conspirando de a poquito, ¿no es cierto?, y generan inestabilidad. Claro. Acá todo este proceso terminó con la vicepresidenta a cargo, su esposa, que no duró más de 2 años, y ya estaban todos los sectores golpistas alineados. Entre los sectores golpistas alineados estaban los sectores económicos. Son los mismos que hacen hoy las mismas el agio y la especulación. Nada más que son los nietos, bisnietos en algunas ocasiones, o hijos de, ¿no es cierto? Pero son las mismas empresas. Claro, y ya no golpean las puertas de los cuarteles, ahora golpean otras puertas. Claro, ahora se han ayornado claro, en los procedimientos. Pero otros los socios. Es la misma historia. Yo cuando voy a un supermercado me da un poco de rabia porque dice no más de 2 unidades por cliente el azúcar. Entonces, digamos, me salen los años encima y viene a tu memoria esto. Y me viene a la memoria. Es la misma actitud. Sí. Y así empiezan a poner palos en la rueda. Pero vos fíjate que hay un libro que se llama Los que mandan, de un sociólogo ya fallecido, José Luis Deimas, que hizo 2 ediciones, 1964 y 1989, que analiza todos los vericuetos, ¿no?, de los grandes sectores de poder en la Argentina. Yo diría que es un manual para la conducción también, ¿no? Sí. Si uno quiere ascender a la primera magistratura del país, uno tiene que leer eso y se da cuenta de que cómo son los modus operandi, ¿no? No han cambiado. No, claro. Y están en todas partes. Ahora con la transnacionalización, también con la ampliación del Estado Nacional a través de las multinacionales, también esto tiene efecto no solamente en Argentina, puede tener efecto en Perú, como en Panamá, ¿no es cierto?, o en Nicaragua. Exacto. Por ejemplo. Sí, ese es el efecto. Ese es el efecto, llamémosle ahora, globalizador. Entonces, bueno, esa es un poquito la remembranza de aquellos años, la cual nosotros también fuimos contemporáneos, y bueno, también lo que generó después, ¿sí?, ese gran proceso de inestabilidad que, bueno, lo ha dicho el doctor Cafiero en sus memorias, un libro que se los recomiendo, más de 100 páginas. No tiene desperdicio. Imperdible. Bueno, estamos llegando al final de Historia Activa. Sigue el boletín informativo a cargo del señor Badano y luego sigue Fito Suden en el patio trasero. Y antes del último minuto voy a hacer un recordatorio de quien fuera mi profesora de castellano, así de la secundaria, la profesora Adriana Pareja de Ponlecica, que me enteré ayer que había fallecido. Dios la conserve, profesora, en esos años 70 que la tuvimos como profesora. Gracias. Hasta el próximo programa y no se pierdan Nacional por la AM 960. Historia Activa.